Mi nombre es Encarni García, soy farmacéutica y coordinadora del Centro de Información del Medicamento y Atención Farmacéutica del Colegio de Farmacéuticos de aquí, de Sevilla. Y junto con nuestro ponente de hoy, el doctor Lisardo García Matarín, os queríamos agradecer vuestra asistencia, ya que la hora es un poquito complicada y además en los contactos que hemos tenido en estos meses para organizar la jornada lo comentábamos, que ojalá no nos viéramos solos en tal día como hoy, pero bueno, no está mal, así que por eso os queremos dar las gracias por haber elegido esta sesión. En la jornada de hoy vamos a intentar aprovechar al máximo para hacer un repaso sobre lo que es la actualización tanto de datos de la enfermedad como de los tratamientos y luego también los puntos claves para ver cómo nosotros, farmacéuticos comunitarios, podemos intervenir y mejorar la asistencia a este grupo de pacientes que realmente son bastante frecuentes. Como decía, tenemos aquí a nuestro ponente, el doctor Lisardo García Matarín, un ponente excepcional, con una amplia experiencia, currículum súper extenso, experiencia profesional, asistencial de formación como ponente, miembro de diversas sociedades científicas, de Emergen, la SELA, la SATA, la SELELA, miembro de diferentes grupos de trabajo, como el grupo de respiratorio, muy acorde con lo de hoy, de riesgo cardiovascular, de hipertensión, de Semergen, y actualmente ejerce como médico de familia en la unidad de gestión clínica Agua Dulce Sur de Roquetas de Mar, en la provincia de Almería. Así que no hay duda de la suerte que tenemos con tener a este gran ponente aquí a nuestro lado. Sin más, yo no me quiero extender porque tenemos una hora, que tampoco es mucho tiempo, y lo que hay que hacer es aprovechar de lo que él nos cuente. Deciros que las preguntas que vayan surgiendo al final de su exposición será cuando demos el turno para poder responderlas. Y sin más, pues le doy paso al doctor García Matarín. Pues sí, ¿se oye mejor? Bájelo un poco. ¿Ahora mejor? Vale. Pues sí, es que intento separarlo, pero se junta. A ver, ¿mejor así? Sí, es que no consigo separarlo. Parece un coronavirus. Vale. Pues muchas gracias, Encarni, por tu amable presentación. Dar las gracias a vosotros por vuestra presencia, por el esfuerzo de estar aquí. A tres instituciones, os agradezco vuestra presencia, al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, muy amable invitación, y por la invitación de AstraZeneca, por el patrocinio no condicionado de AstraZeneca a esta sesión. Le agradezco muy sinceramente. No soy accionista de ninguna empresa farmacéutica ni tabaquera, que del tema que hablamos es importante. Ya se lo he dicho al técnico, sí que al ponerme la diadema olía a tabaco. Ya fíjate bien. Bueno, pues yo creo que somos todos profesionales, estamos hartos de ver pacientes en la cronicidad. O sea, la cronicidad nos tiene que unir y no ha desunido, hemos estado de espaldas durante mucho tiempo. Y muchas veces hemos visto cómo el paciente crónico va una y otra vez, por ejemplo, el paciente crónico respiratorio con EPOC o asma, una y otra vez por sus medicamentos, no lo utiliza bien, reagudiza. Y hay como una actitud nihilista con el tema del EPOC, ¿verdad? Porque parece que, bueno, que cuando el paciente ha perdido su función pulmonar, cuando está mal, pues ya pocos recursos quedan que hacer. Yo quiero luchar contra eso, ¿no? Contra esa actitud nihilista. La epidemiología nos saca los colores y nos dice que en otras patologías, que yo vengo del mundo cardiovascular, vengo de los dos, pero sobre todo del cardiovascular hace tiempo, hemos hecho las cosas bien, hemos controlado la presión arterial, estamos mejorando en diabetes, hemos disminuido la enfermedad cardiovascular y sobre todo con el tema de la hemodinámica y los stents, estamos consiguiendo alargar la vida. Pero aquí las cosas no las estamos haciendo bien y ahora hablaremos cuando os presente el esquema que vamos a seguir. Y esto es lo que quería decir. Tenemos que buscar nuestra sinergia, un espacio de trabajo en común más que estar separados. Entonces aquí tenemos una farmacéutica y un médico que hemos vivido separados durante mucho tiempo, pero la cronicidad y en este caso el paciente EPOC nos tiene que hacer ponernos de acuerdo, porque la cronicidad requiere una longitudinalidad. Los pacientes son pluripatológicos, tienen muchas recaídas,
tienen dificultad para el manejo de la medicación y suelen tener mucha polifarmacia. Y ante eso tenemos que buscar la complementariedad, la colaboración, la sinergia de actuaciones, unos objetivos comunes y sobre todo la complicidad entre los dos mundos. Tenemos que buscar espacios en común para poder hablar y poder ayudar, en definitiva, al paciente con patología respiratoria crónica. Ya se hizo con el asma, con el programa Asma Cero, y fue un éxito. Hemos conseguido disminuir los SABA, el sobreabuso de SABA, que hemos visto que era una causa de mortalidad en España. Por ejemplo, el asma, cuando se hace un sobreuso de SABA en el asma en la mujer, de los 1.200 personas que mueren de asma inexplicablemente en España, 800 y algo son mujeres, y es por un sobreuso de SABA que hace no ir al fondo de la cuestión, que es la inflamación de la vía aérea, y entonces lo que estamos consiguiendo es que broncodilaten e incrementen su riesgo de exacerbar y de morir, ¿vale? Bueno, lo he dividido en estas 5 partes. Voy a intentar hacerlo en los próximos 25 minutos para luego tener un espacio amplio para debate. Y básicamente, al principio, para centrar un poco el tema, esto no se ve muy bien, pero bueno, sobre eso, la epidemiología, que digo yo que nos saca los colores, la introducción, luego las peculiaridades, porque el paciente EPOC es un paciente que se ha cuidado mal, ha fumado mucho, ha bebido más, ha comido peor, no ha hecho ejercicio físico y no tiene solo EPOC, tiene muchas más cosas que ahora veremos, ¿vale? Y luego, ¿qué papel podéis jugar vosotros? Que jugáis un papel muy importante, pero yo quiero aportar alguna idea y seguro que en el debate saldrán otras que aportaréis vosotros, ¿vale? Y luego el abordaje farmacológico, porque tenemos fármacos seguros, eficaces, fáciles de administrar, pero si no, el paciente no se los pone, no los inhala y no los utiliza, pues por muy buenos que sean, no vamos a conseguir nada. Y luego al final las conclusiones. Venga, pues empezamos. La definición de EPOC, como he dicho antes, el asma es una enfermedad inflamatoria, tenemos que utilizar corticoides inhalados para el control de la enfermedad, pero aquí lo que tenemos es un problema de broncoconstricción, un problema de tubo que se estrecha, y ahora lo veremos. Entonces, una limitación crónica al flujo aéreo que es compleja y es heterogénea, porque el terreno es variado y el germen, que generalmente es el humo del tabaco, ya hablaremos ahora de otra hipótesis que hay, y no es totalmente reversible, no es como el asma, que es una enfermedad reversible. Aquí la reversibilidad es limitada, ¿vale? Entonces, el principal factor etiológico que se ha identificado es el humo del tabaco en el 80%. Está también en los gases de la biomasa, ¿no? De los humos de la biomasa. Y ahora hay una hipótesis que se está comprobando, que es la inmadurez del pulmón. Los recién nacidos, por ejemplo, inmaduros, seguro que algunos tenéis en mente, que de alguna manera no nacen con el desarrollo idóneo del tejido pulmonar y luego a la larga van perdiendo función pulmonar. Si encima fuman, pues tienen un declinar muy rápido de su función pulmonar y pueden desarrollar con poca inhalación del humo del tabaco una enfermedad, un EPOC. Lo del EPOC es que es un rollo porque todo el mundo sabe lo que es el asma, lo que es una úlcera, lo que es un ictus, lo que es la hipertensión, pero nombrar una enfermedad por las siglas, un familiar de mi mujer se murió porque no sabía lo que tenía y no encontró el médico idóneo que lo curó. Los miles de paquetes de tabaco no eran importantes. El problema es que como no sabía lo que tenía, pues se murió sin encontrar el médico idóneo que le curara. Entonces, es una disnea generalmente progresiva y tiene una tos que puede o no ser productiva. Y la historia natural está jalonada de agudizaciones y sobre todo lo que he dicho antes, no tiene solo el EPOC, tiene otras muchas cosas que luego veremos. Lo voy a dejar así un poco para no hacer spoiler. Y ahora se ha hablado mucho de lo que son, que lo veremos, los rasgos tratables, lo que son las comorbilidades y una cosa muy importante que es la eosinofilia, que es el nivel de eosinófilos en sangre. Se ha visto que si hay más de 300 eosinófilos por mililitro en sangre periférica, los corticoides inhalados disminuyen las agudizaciones, las exacerbaciones y mejoran el pronóstico de vida del paciente, incluso la mortalidad. Si está entre 150 y 300, estamos en terreno de nada, y si tienen menos de 150 eosinófilos, no hay que utilizar corticoides porque vamos a conseguir un efecto incluso negativo. O sea, ya os lo dejo así un poco en el aire.
Y lo que yo decía con la epidemiología que nos saca los colores, ¿verdad? Mira, hay 3 estudios con 10 años de diferencia en el que, si os fijáis en la prevalencia global, pues estamos casi igual que hace 20 años. Y si os fijáis en el icono de la mujercilla, que tenía un 3,9 de prevalencia de EPOC en el 98, ahora resulta que casi se ha multiplicado por 3. ¿Qué nos dice el esquema? Pues que el EPOC se ha feminizado y se ha rejuvenecido, porque antes los diagnósticos lo hacíamos con más de 60 años y ahora lo estamos haciendo con alrededor de 55 o 56 años. Rejuvenecido y feminizado. Entonces, aquí tenemos un reto importante. ¿En qué se traduce esto? Es lo que yo decía, pues que hay más de 3 millones de personas mayores de 40 años que presentan la enfermedad, que hay 3 de cada 4 que no hemos diagnosticado, o sea, hemos diagnosticado solo a una, están aquí los infradiagnósticos y tristemente en 20 años hemos mejorado poco, por eso decía yo que la epidemiología, lo vuelvo a repetir, nos saca los colores, y el paciente tose, tiene expectoración y tiene disnea, pero como fuma, dice, pues esto es del tabaco. Pues digamos, esos estadios iniciales pues serían los idóneos para atacar la enfermedad y no los estadios finales, que es cuando estamos llegando, cuando las exacerbaciones son frecuentes, la calidad de vida es miserable y el pronóstico pues es infausto. Pongo aquí que es la tercera o la cuarta causa de muerte, porque ya sabéis que el INE saca las estadísticas con 2 años de retraso, y en el año 2019 fue la tercera causa después de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. ¿Por qué está la cuarta en 2020? Pues por el COVID, que se puso la tercera, ¿vale? Pero bueno, el COVID esperemos que pase, que sea un mal sueño y que deje de ser la tercera porque la hayamos controlado. Y genera un gasto, como veis, casi de 1.000 millones de euros al año, y los pacientes, el gasto se deriva sobre todo de las exacerbaciones, y ya lo digo, un paciente exacerbador es aquel que tiene 2 exacerbaciones al año anuales que no requieren ingreso o una que requiere un ingreso hospitalario. Entonces, la mayoría de ese gasto, aproximadamente el 50%, son gastos hospitalarios que requieren que el ingreso del paciente. Un 30 o 35 son los fármacos y el resto son los gastos indirectos. Y es la segunda, el 2%, perdón, del presupuesto en salud. O sea que es una enfermedad que genera un enorme gasto sanitario y social, pero estamos solamente viendo la punta del iceberg. El estudio, el que hemos visto antes, por ejemplo, las mujeres, aquí lo tengo puesto, en Castilla y León y en Madrid, el 16% de las mujeres tienen EPOC. Este estudio, el EPISCAN-2, es que es demoledor. Y en los hombres hemos visto que, por ejemplo, en Galicia, en Cataluña, que están los dos en el córner, y en Extremadura, 1 de cada 5, 1 de cada 4 casi, pacientes mayores, que es muy fuerte lo que estoy diciendo, tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infradiagnosticada, pero la tiene. Y será una fuente de problemas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos los médicos el diagnóstico? Pues yo lo cuento porque es fácil, pero no lo es. Paciente mayor de 35 años que se ha fumado más de 10 paquetes al año. 10 paquetes al año no es 10 paquetes en un año, ¿vale? Esta terminología inglesa, si hay algún inglés por aquí, sabemos que son un poquito especiales para sus cosas, son un paquete al día durante 10 años. Los pacientes que diagnosticamos en la consulta pues han llegado a fumar, ¿qué digo yo? 50, 60 y 80 paquetes año. 80 paquetes año sería 80 años fumándose un paquete o 40 años fumándose 2 paquetes al día, ¿vale? O sea que tela la carga tabáquica que tiene, que se llama el índice de carga tabáquica. Y que tengan síntomas compatibles, ¿no? Todo, más expectoración, más disnea o similar. Esto nos da una sospecha clínica y esta sospecha clínica se tiene por narices que comprobar con una espirometría que demuestre, una espirometría con prueba broncodilatadora positiva, que tenga un 70% de obstrucción, que en el primer segundo tenga menos del 70% de la capacidad de la función pulmonar normal. Y todo eso, ahora explico esto, nos daría el diagnóstico de EPOC. O sea que está la edad, el factor de riesgo, los síntomas compatibles y la sospecha. Y necesitamos la espirometría, que es un problema en la primaria, y estamos luchando porque ahora llevamos 3 años sin hacer espirometrías con la pandemia, ¿verdad? Y hemos tenido que recurrir al Epoch Size, ¿no? Que bueno, es un aparatito, y si no al Peak Flow, pero bueno, luego si acaso entramos.
Todo esto es lo que necesitamos para hacer el diagnóstico. O sea, que no es fácil, ¿vale? Lo sé. Le doy a Next, ¿eh? Ah, vale. Oh. Bueno, ya está. Esto que necesita un diagnóstico correcto y demás. Bueno, no me voy a enrollar con la fisiopatología, pero es un problema de que la retracción elástica del alvéolo no se produce. Todo lo que me estáis viendo aquí ahora no tenéis que pensar que tenéis que inspirar, estáis respirando de manera pasiva. ¿Qué es lo que pasa en un paciente EPOC en una fase avanzada? Que tiene, cada vez que inspira, tiene que respirar, tiene que pensar en que tiene que inspirar. ¿Por qué? Porque se está asfixiando, se está respirando su propio aire en su vía respiratoria, que es una vía muerta, porque todo esto se ha roto, como veréis ahora, y entonces no tiene capacidad de renovación de su aire. No exhala el aire y no inhala. No exhala el CO2 y no inhala el oxígeno. Entonces tiene un espacio muerto en el que no intercambia. Se está asfixiando en su propia vía aérea, que es un espacio muerto, ¿vale? Entonces, para explicar un poco de qué va esto, ¿no? Son las paredes alveolares intactas, este es el flujo normal y esa es la respuesta normal al ejercicio. Y si comparáis con esto, pues ya veréis que hay una desestructuración total de las paredes alveolares, que el flujo expiratorio máximo está reducido y que la respuesta al EPOC, con EPOC en el ejercicio pues es miserable, por decirlo finamente, ¿vale? Entonces digo, porque como a mí me gusta mucho el cine y estamos hartos de ver a toda esta gente, pues bueno, algunos pues ya murieron de cáncer de pulmón, otros de EPOC, en fin. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque si vosotros en vuestra farmacia le preguntáis a un paciente, Manuel, ¿cómo se encuentra usted? ¿Tiene mucha dificultad para respirar? No, yo estoy bien. Cuando realmente tiene un EPOC grave, con una función pulmonar inferior al 50%, tiene menos de la mitad de la que le correspondía. ¿Por qué? Porque el paciente adecua su actividad física a la mala función pulmonar que tiene. Entonces, si antes iba a comprar a un supermercado que estaba más lejos y tenía que subir una cuesta, ahora compra en una tienda de su pueblo, de su barrio, o no va a jugar la partida con los amigos. Entonces, hasta que llega, se queda recluido en casa y no sale. Por eso no tiene sensación de disnea, de falta de aire, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que va entrando en una fase de pérdida de masa muscular y es un círculo vicioso en el que se va metiendo y del que no sale. O sea que es muy interesante. ¿Cuáles son las peculiaridades? Las exacerbaciones. Mirad, la exacerbación de un EPOC, cuando un paciente con factores de riesgo tiene, por ejemplo, no ya un infarto, sino una angina, se encienden todos los pilotillos rojos, tanto a todos los profesionales sanitarios. Y empezamos a entrarle con toda la masa, con todo el arsenal terapéutico que tenemos. Se encienden todas las luces. Control estricto, si es diabético, hipertenso, dislipémico, tal, el tabaco. Sin embargo, aquí, bueno, pues oye, ha pasado frío, ha cogido frío y se ha ido al hospital. Pues, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que es como si fuese un infarto. Va a perder función pulmonar, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, esto he puesto dos estudios, ahora pondré otro, con 100.000 personas seguidas durante 10 años en Inglaterra, que veis con ninguna exacerbación, con 2 moderadas, con 5 moderadas, con una muy grave. O sea que la proporción de muerte, no estoy hablando de calidad de muerte, entonces es enorme. Y aquí, por ejemplo, vale. ¿Qué es lo que pasa? Que el paciente al principio tiene 2 años con una ventana de oportunidad en la que no exacerba, y es muy interesante. ¿Por qué? También está hecho con seguimiento de 17 años y 17.000 pacientes, ¿vale? Y 73.000 pacientes, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando inicia la primera exacerbación va encadenando una con otra, con lo que reingresa una y otra vez. Al principio puede pasarlo fuera, puede pasarlo en casa, pero luego tiene que ir ingresando paulatinamente hasta que al final muere. Y ya os adelanto que un paciente generalmente EPOC muere por 2 motivos. Uno, o por una insuficiencia cardíaca, o por un infarto de miocardio, de origen cardiovascular, o bien por un cáncer de pulmón. Porque cuando hay una exacerbación sufre mucho el corazón derecho y generalmente tiene entre 3, lo pondré más adelante, y 5 veces más riesgo de tener un infarto, ¿vale? Bueno, esto lo digo porque la GSEPOC, está la GOL, que es, digamos, la vía internacional, y luego está la GSEPOC, que es la que utilizamos en España. Y he utilizado una herramienta muy sencilla, no ya para aplicar en
en ámbitos complejos hospitalarios, sino en la atención primaria. Por eso yo creo que es muy interesante. Aquí habla de estabilidad y de impacto, estabilidad clínica y el impacto. ¿Cuál es la estabilidad clínica? Pues preguntarle, ¿cómo se encuentra usted desde la última visita? ¿Igual, mejor o peor? ¿Ha presentado alguna agudización en los últimos 3 meses? Esto no habla de estabilidad. Fijaos qué preguntas más sencillas y la cantidad de información clínica trascendente que nos da. Eso lo podéis hacer vosotros en vuestra farmacia perfectamente. ¿Cuál es el color del esputo? ¿Por qué? Porque si el color del esputo es blanco, es transparente, pues no está sobreinfectado. Pero si es sucio y es feo, pues probablemente tenga una sobreinfección bacteriana, ¿vale? No voy a decir de los gérmenes, pero bacteriana. ¿Utilizó mucho la medicación de rescate en la última semana? Pues menos de 3 veces o más de 3 veces. ¿Cuánto tiempo ha paseado en la última semana? Fundamental. Porque si el paciente deja de caminar, ya hemos visto que entra en una fase de sarcopenia con pérdida de masa muscular y va cada vez a peor. ¿Y cuál es el grado de disnea? La disnea es fácil. O sea, ahí tengo la función pulmonar, que eso es ya para nota, pero hay una cosa muy interesante que es el nivel de disnea de la Sociedad Británica de Respiratorio. ¿Y cuál es? Pues decirle, disnea 0, hay 4 niveles, es que no tienes disnea. 1 es que, bueno, tiene, cuando subes 2, 3 plantas, tiene algo de disnea. 2 es que no puedes caminar al mismo paso que otra persona de tu edad, el marido, la mujer, la pareja, tiene que esperarlo y no puede seguirlo. Antonio, ¿usted cuando va con su mujer lo tiene que esperar porque no puede seguir su paso? Sí, disnea grado 2. Grado 3, cuando hace 100 metros. Te has cansado y disnea grado 4 cuando te quedas en casa. O sea que es clínicamente muy intuitivo, ¿vale? Entonces eso nos daría, según el impacto y la estabilidad, control sí o control no. ¿Para qué nos vale esto? Jolín, pues para decir si en los próximos 3 meses, si un paciente inestable nos va a exacerbar. Y ya hemos dicho que se le está quitando calidad de vida y que va empeorando, ¿vale? Y lo he desagregado aquí, ¿verdad? Aquí lo tenéis. Si queréis la presentación, por mí no hay ningún problema, ¿vale? Cuando un paciente exacerba, puede ser, voy a poner 3 motivos, pueden ser 4 y ahora los vamos a decir. Primero porque preguntar si sigue fumando. Lo pongo, no era pero lo pongo en el honor del familiar de mi mujer, porque con el oxígeno y fumando es que, en fin, casi me callo mejor. Comprobar si se está poniendo la dosis del inhalador que el médico le ha recomendado. Y ahí vosotros tenéis un trabajo clave. Y tercero, si no comete errores críticos en el manejo del dispositivo, que es fundamental. Si no llega donde tiene que llegar, pues ya me diréis. Entonces, por eso he puesto aquí, iba a poner la de House, que se ponía el inhalador en la axila, pero bueno. Y la cuarta causa puede estar exacerbando o puede tener disnea por otros motivos, y son las comorbilidades asociadas, como es esto ya claudico, como es la hipertensión, la dislipemia, la cardiopatía isquémica, etcétera. O sea que se asocia toda una pléyade de patología cardiovascular el paciente por las razones que he dicho al principio, ¿vale? Y mirad, los pacientes que tienen estas comorbilidades tienen mayor riesgo de sufrir exacerbaciones. Por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer de pulmón tiene hasta un 85% más de posibilidad de exacerbar. Muy frecuente en el enfisema. Hay varios tipos, ¿no? Pero en el enfisema hay ahí unas alteraciones genéticas que favorecen la aparición del cáncer de pulmón. O sea, lo dejo ahí. Luego la insuficiencia cardíaca, muy frecuente. Si el paciente está bien tratado, utiliza bien la medicación, la dosis, tal, no tiene errores críticos y tiene disnea, pues habrá que pedirle un BNP, proBNP, porque seguro que hay una insuficiencia cardíaca de base. Y sobre todo el tema de la depresión es muy frecuente. Y el resto, ¿verdad? ¿Vale? No lo voy. Y hay una cosa que se llama el comorbidoma, que salió en 2017. Este es el paciente, aquí en el centro, el punto negro, porque esto ya no pinta. Y entonces, en función del tamaño del círculo, es la prevalencia de ese cuadro. Y lo próximo que esté al centro está hablando de la importancia en el pronóstico de vida de ese paciente. Por ejemplo, son muy frecuentes las dislipemias en el paciente, miraros, por un 70%, pero ¿influyen en su mortalidad? Poco. Pero, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, perdona que esté en inglés, la neoplasia y tal, pues sí, ¿vale? O sea que es para haceros ver un panorama en qué consiste, ¿de acuerdo? Y lo que he dicho antes, que los pacientes con EPOS tienen un riesgo entre 2 y 5 veces mayor de una cardiopatía isquémica y de morir después de una exacerbación por un infarto agudo de miocardio. Bueno, ya después de haber dejado plantado al toro, ya que estamos en Sevilla, pues vamos a ver qué puede hacer el farmacéutico. Mira, tenemos un problema importante, ya lo decía, ya lo apuntaba. ¿Se oye bien o hace mucho ruido esto? Espera. A ver.
¿Así? ¿Mejor así? Vale, ya me decís si no. Mira, esto, no sé si hubiera alguna autoridad aquí sanitaria para sacarle los colores, pero la adherencia terapéutica por patologías, mirar, por ejemplo, yo qué sé, el VIH-Sida, la artritis reumatoidea, joder, que es la mitad. Y menos más que la hipertensión, que yo vengo, como digo, del mundo de allí, ya hemos conseguido que 3 de cada 4 se tomen las pastillas, con lo que hemos mejorado. Y con el cáncer, mirad qué variabilidad tenemos. ¿Qué os imagináis de cumplimiento terapéutico, de adherencia terapéutica, como se llama ahora, entre el 32 y el 33? Miserable. 1 de cada 3, si es asmático, se lo toma solo cuando se exacerba, y el EPOC igual. Cuando se empieza a tener disnea y a incrementar la expectoración y a cambiar el color, lo toma. El resto no sigue la medicación. 1 de cada 3 escasamente. Y aquí tenemos un problema. Y aquí donde, como digo yo, tenemos que buscar el espacio en común de sinergia de vuestra actividad profesional y la nuestra. ¿Vale? Vale. ¿Qué diríais? ¿Qué elegiríais primero, el principio activo o el tipo de inhalador? ¿Qué creéis que es más importante? Venga, levantar el brazo los que penséis que el principio activo es lo más importante. Hostia. Joder, pues casi que terminamos la charla aquí y nos vamos. ¿Y el inhalador? El dispositivo. Joder, genial, genial. Claro, podemos tener unos magníficos fármacos, pero si no llegan al sitio donde tienen que actuar, pues no hacemos nada. Joder, qué nivelazo. Este es como Fernando Alonso, conduce muy bien, pero bueno, se equivoca siempre de escudería, aunque tiene alguna cosilla. Él nunca comete errores, siempre o es el coche o es el mecánico o son las ruedas, pero él siempre lo hace muy bien. En fin, lo vamos a dejar para otra vez. Vale. Mira, bueno, esto ya lo sabéis, si tiene más de 5 micras, impacta en las vías aéreas superiores y no llega. Y más si va en un presurizado, hace el efecto frío-freón, se queda aquí y no vale para nada. Si tiene menos de 1 micra, ultrafino, pues una de dos. Pues son muy finitas, o pasan al torrente sanguíneo o a la hora de exhalar lo volvemos a echar. Tampoco. Tiene que tener entre 2 y 5 micras y sedimentarse en los bronquiolos terminales, que es donde tiene que estar para hacer el efecto. ¿Vale? Entonces, para eso hay que utilizar bien el dispositivo. ¿Vale? Y yo sé que no es fácil, que estamos metidos en una dinámica porque hay 17 principios activos. Aquí tenéis los beta-adrenérgicos de acción corta y larga, los anticolinérgicos, las mezclas y los LABA-CI. Y hay 20 dispositivos, cada uno con su... O sea que, en fin, esto requiere casi un máster, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que tenemos que ver también? Pues eso es muy importante, la función pulmonar del paciente. Si el paciente le pone una vela a 20 centímetros no es capaz de soplar, no puedes darle un dispositivo que necesites, que tenga gran resistencia y que necesite una enorme capacidad pulmonar para movilizarlo. Entonces, ¿dónde nos tenemos que mover? Pues yo qué sé, por aquí, ¿no? Donde sea más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, pues un presurizado que no necesite una función pulmonar demasiado elevada. Y entonces, no sé si estará por aquí, la he cogido de internet, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que se supone que yo propongo? Pues oye, que en la farmacia, que aunque sean pequeñitas, si son grandes por supuesto ni que hablar, una persona se dedique, sea especialista a la hora y conozca bien los dispositivos para poder explicárselo al paciente para que lo utilice bien. Entonces, pues yo he cogido a estas chicas, por ejemplo, de aquí, estas 4 o 5 personas, y ella que sea el que le diga al paciente cómo tiene que utilizarlo, que lo haga delante de él. También nosotros tenemos que... Pero ahí podríais ayudar un montón. Como lo hace, a ver, hágalo usted y seguro que comete errores críticos. Si el dispositivo es más fácil de usar, si es una sola vez al día o pocas veces al día, pues evidentemente menos errores críticos y mejor cumplimentará el tratamiento. No sé si conocéis, hay 2 herramientas que también se pueden hacer, que es el CAT, que es el test de evaluación del EPOC, CAT ya sabéis, COPD en inglés EPOC, pues que es muy interesante porque son 8 preguntas y 40 puntos. Si tiene menos de 10 puntos, el paciente está bien controlado. Si tiene más de 10 o más de 20, está muy mal controlado. Por ejemplo, nunca toso, entre 0 y 1, o siempre estoy tosiendo. No tengo flema, no siento ninguna opresión. Cuando subo una pendiente no tengo disnea, o sí, me siento limitado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues nos dice el nivel de impacto que tiene la enfermedad en su calidad de vida. Y eso es muy importante, porque si tiene bajo impacto, como digo, la mayoría de los días son buenos. Si tiene un impacto medio, hay algunos días que van bien y otros regular. Si tiene un impacto alto, hay días buenos, una semana media normal, y el problema es más importante. Si tiene un impacto muy alto, pues muy mal. Aquí os he puesto el código QR, por si lo queréis.
Lo queréis poner, pero bueno, que está la dirección y, en fin, está en internet, no hay ningún problema, ¿vale? Y el TAI, que no lo pasamos, y es un cuestionario también porque nos mide el grado de adherencia, está justo al contrario, si más puntos tienes, que más adherencia tiene. Pero sobre todo nos dice 3 tipos de pacientes. El paciente errático, que es el que se olvida de tomar la medicación, el deliberado, que no se lo toma porque no quiere, y el inconsciente, porque desconoce la gravedad y la trascendencia de su enfermedad, ¿vale? Y aquí lo tenéis, ¿vale? Es muy interesante porque los colorcitos, que no se ven muy bien, discriminan los 3 tipos. Y luego una pregunta al profesional, cómo recuerda el paciente, si recuerda la dosis y si lo comete y si tiene una técnica adecuada, ¿vale? Aquí nos podéis echar una mano. Vale, entonces, un poco para resumir, comprobar si el paciente sigue fumando, si está empleando la dosis adecuada, si no comete errores críticos, lo voy a decir en positivo, en el manejo del dispositivo, y tanto los médicos como los farmacéuticos casi debemos de transformarnos en policías para ver si el paciente saca su medicación y si cumple los plazos, o ver cómo afecta en la calidad de vida y la adherencia al tratamiento. Yo creo que, y lo que digo, formar una persona del personal de farmacia que adiestre al paciente en el manejo correcto del dispositivo, ¿vale? Y bueno, la parte farmacológica y el actor invitado, ¿no? Generalmente todos los estudios y hasta ahora, pues lo único que intentaban conseguir eran 2 cosas. Mejorar la calidad de vida y mejorar la función pulmonar. Y mejorar las exacerbaciones. Pero nunca se había planteado con un tratamiento inhalado disminuir la mortalidad. Entonces, ahora, bien es cierto que en los estudios que hay, que voy a presentar 3, voy a hacerlo rápido, no os asustéis, se ha visto que el paciente bien seleccionado de manera adecuada, hemos conseguido disminuir mortalidad y eso es importante. Vale, es un objetivo secundario, pero es como digo yo, es como un investigador. Tú ves manchas de sangre y al lado ves manchas de grasa y tal, dices, jo, pues el asesino. Luego ves una llave inglesa y dices, pues el asesino, si no es un mecánico, pues está cerca. Pues esto va un poco por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la GOL, ¿no? Que nos decía, según el paciente predomine la disnea o las exacerbaciones, ULAMA o LABA, o los dos, o si tiene menos de 100 o más de 100, utilizar un corticoide o no, ¿de acuerdo? O hacer triple terapia. Y recomendaban el roflumilast si tiene un FED inferior al 50% o acitromicina, que ya habéis visto que lo utiliza, cuando el paciente era un antiguo fumador, que son todos, utilizarlo una caja por semana, 3 comprimidos por semana. Bueno, durante un año. Esto tiene sus controversias porque aumenta la resistencia y tampoco parece ser que disminuye mucho las exacerbaciones, ya veremos. Y este es el esquema de la GSPOC en el que habla, si el riesgo bajo, pues un LAMA porque se exacerban menos y luego un LAMA o un LABA. Pero si tiene un riesgo alto, si el paciente es no agudizador, ya hemos dicho por qué no agudizador, que no tiene ninguna agudización al año o una que no requiere ingreso hospitalario. Porque si es agudizador, serían 2 o una sola que requiere ingreso hospitalario. Entonces se utilizan la doble broncodilatación y si es eosinofílico, que tiene más de 300 eosinófilos, corticoide inhalado con un LABA. Que sigue, eso es de entrada. Luego, si sigue exacerbando, pues se utilizan los 2 y se puede añadir un corticoide o se debe. ¿Y qué significa la ruletilla esta? Y si no, considerar los rasgos tratables, que voy a hablar de eso ahora. Ay. Pues eso, que tienes que revisarlo, evaluarlo y ajustar el tratamiento. O sea que eso quiere decir. Si el paciente sigue exacerbando, tienes que pensar las 3 cosas que he dicho, más la cuarta, que es que tenga una comorbilidad que le haga tener disnea y que le haga exacerbar. Antes, por ejemplo, un paciente podía ser bronquitis, o sea, el tipo de EPOC podía ser tipo enfisematoso, tipo bronquitis crónica y tal. Pues no. Ahora lo que se ha hecho, esto se ha considerado como rasgos tratables. ¿Rasgos tratables qué quiere decir? Pues aquella situación en la que el profesional sanitario puede intervenir para solucionar un problema concreto. Por ejemplo, una bronquitis crónica. El paciente EPOC tiene una bronquitis crónica que es el típico paciente que predomina sobre todo la expectoración, que reagudiza mucho y el enfisema es aquel que es sobre todo disneico con escasa expectoración. Entonces, por eso decía que una enfermedad compleja, antes se consideraba
que tenía otras características, o porque tiene una bronquiectasia, por ejemplo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de poner el tratamiento. Y el déficit de alfa-1-altiltiricina, que no me voy a enrollar, son pacientes muy jóvenes que han fumado muy poco, pero que hay un test que se detecta y que se puede poner tratamiento, un tratamiento sumatorio, ¿no? Y este esquema, este semáforo de los corticoides ya quita todas las dudas. A favor del uso es que hospitalicen con exacerbación, que tengan 2 exacerbaciones moderadas al año, que tengan los eosinófilos más de 300, que tengan una historia de asma. Si he dicho entre 100, 100, 150 y 300, hay que considerar el uso, y en contra es que tenga neumonías repetidas, que tenga un eosinófilo por debajo de 100, que no va a responder, y que tenga una historia de infección por micobacterias. Entonces, con este semáforo, que lo he puesto en español, pues yo creo que es suficiente. Y lo que hemos dicho siempre, el paciente, el dispositivo y el profesional. Yo creo que es una mezcla de las 3 cosas. Y ya para terminar, lo de las triples terapias. Yo creo que ha sido un avance importante el simplificar el tratamiento, el poner 3 fármacos en uno y además hacerlo de una manera fácil. Y hay 3 estudios, el Tribute, el Impact y el ETHOS. Nos vamos a centrar en el ETHOS, y en el que se ha demostrado, mira, el objetivo primario siempre era disminución del porcentaje de exacerbaciones moderadas y graves. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora lo diré después. Que se intentaba ver que los pacientes ingresaran menos y exacerbaran menos, con lo que su calidad de vida no iba a empeorar. Y hemos visto que sí, ahora os lo detallo. Y hay 3 estudios. El Cronos, que era un estudio, digamos, exploratorio, previo al ETHOS, en el que lo que se veía era si mejoraba la función pulmonar y sobre todo las exacerbaciones moderadas o graves, que eran 1.900 pacientes, y se aleatorizaban, como luego hemos visto, la triple terapia, budesonida, glicopirronio, formoterol, frente a la doble broncodilatación o frente al LAVA-X, o sea, al corticoide inhalado con el broncodilatador, ¿vale? Entonces, se vio que, bueno, la diapositiva no es demasiado buena, se vio, por ejemplo, que exacerbaban menos, que la función pulmonar se mantenía bastante mejor, que no exacerbaban tanto, que exacerbaban sobre todo los de la doble broncodilatación, el corticoide disminuía grandemente las exacerbaciones, y esto lo voy a pasar. Y sobre todo, muy importante, cuando el paciente tenía más de 300 y utilizaba la triple terapia con corticoides, jolín, exacerbaban poco, pero la doble broncodilatación con más de 300 exacerbaban mucho. Conclusión, pacientes con eosinófilos hay que ponerle la triple o ponerle un corticoide con un LAVA, con un broncodilatador de larga duración, ¿vale? Esta es un poco la conclusión, que es lo que acabo de decir. En el ETHOS ya era un estudio de casi 8.500 personas y lo que se veía era la tasa de exacerbaciones graves y el tiempo fue bastante ambicioso hasta la muerte por cualquier causa, ¿vale? Entonces, como veis aquí, este es el porcentaje de exacerbaciones con la triple y el porcentaje de exacerbaciones con la doble broncodilatación, que aquí salía muy mal parada. Y con la budesonida formoterol, pues era peor, pero no tanto como en el otro caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que respecto a la triple, respecto a la doble broncodilatación, disminuía un 24% y un 13% con el LAVA-X, ¿vale? Voy un poco rápido para terminar pronto. Y el estudio de estos confirma esto, ¿verdad? Que la incidencia de mortalidad, o sea, si veis, por ejemplo, la línea inferior, esto ha sido un poco revolucionario, porque aunque sea un objetivo secundario, lo pongo aquí, variable secundaria, te da pie a nuevas hipótesis de trabajo para que sea la hipótesis primaria. Ya sabéis que los estudios se diseñan con el objetivo para ver, con la potencia estadística suficiente para ver el objetivo primario. Los objetivos secundarios despiertan hipótesis etiológicas y tienes que hacer estudios para verificar esa hipótesis secundaria, ¿vale? Pero que un NNT de 80 y un 49%, o sea que es bastante considerable. Y la historia de los eosinófilos se sigue manteniendo. Mirar una raya y la otra es clarísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Oye, pues si hay una polipíldora, esto es de cosecha mía, ¿vale? Si hay una polipíldora en hipertensión, que hay 3 fármacos en uno y para facilitar la adherencia de los pacientes, pues oye, en la enfermedad cardiovascular tenemos el trinomia, un medicamento posinfarto, ¿vale? Pues aquí tenemos lo que yo he llamado el polipuf, que es el polipuf, LAMA-LAVA más corticoide inhalado, ¿vale? O sea que, genial, fácil y rápido. Y hay un estudio que os voy a poner,
que ha disminuido la reducción de mortalidad. Y hay un estudio muy interesante que me da un poco de rabia porque hay una base que la conoceréis seguro, que es la BIGPAT de atención primaria, y este estudio lo ha hecho mi amigo Bernardino Alcázar, que es un neumólogo de Granada, el hombre muy activo, y entonces ha cogido los datos y es un estudio, lo que hemos visto son ensayos clínicos, tienen la cúspide de la evidencia, ¿vale? Y este es un ensayo retrospectivo. Digamos, la calidad de la evidencia, no es un ensayo clínico, pero bueno, están ahí, ¿no? Un ensayo retrospectivo, observacional, en práctica clínica, de 4.000 y pico pacientes que miraba un año para atrás, ¿vale? Y comparaba la triple terapia junta, SIT, frente a la MIT, que eran la triple abierta. O sea, los tres mismos fármacos, pero con dos dispositivos, que generalmente tienes que pensar que cumplen peor y tienen menos sinergia, en principio terapéutica. Vale. He puesto esto, ¿no? Eran la triple cerrada, triple abierta. Entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido? Pues mira, la SIT es la rosita, ¿vale? Entonces, que los pacientes durante más tiempo seguían tomándose la medicación, porque es más fácil tomarse uno que dos dispositivos con mecanismos diferentes. O sea, es lógico. Luego, que las exacerbaciones eran bastante menores, ¿vale? El SIT este abajo y el MIT arriba, ¿vale? Y la mortalidad era, no una locura, pero era bastante inferior. Y aquí tenéis los porcentajes que eran estadísticamente significativos en los dos casos. Entonces, ¿cuál es el resumen? Que los pacientes que iniciaron tratamiento con triple terapia en un solo dispositivo frente a los que lo utilizaron en varios dispositivos, 2 o más, tuvieron mejor adherencia al tratamiento, menor riesgo de exacerbaciones, un gasto en recursos sanitarios, que también está contemplado, y una reducción de la mortalidad. O sea que si hay que utilizar, si un paciente viene del hospital, hay que ponerle una triple terapia, punto. O sea, ahí no hay discusión. Y si ponemos una triple terapia, que sea en un solo dispositivo más que en dos por separado, porque va a complementar peor, por un lado, y por otro lado, probablemente esos tres fármacos juntos tengan una sinergia que por separado no tengan, y complementan más. Entonces, un poco mi idea era, pues eso, fusionarlo de esta manera, ¿vale? Y como conclusiones, ya no os canso más, decir lo que ya hemos comentado, que es una enfermedad prevalente, compleja, heterogénea y sobre todo a expensas del sexo femenino. Se ha feminizado, se ha rejuvenecido. Que el diagnóstico clínico para realizarlo hace falta espirometrías, que en primaria llevamos 2 años, casi 3, sin hacer por el tema de la pandemia y es horrible. Que las exacerbaciones y las comorbilidades ensombrecen el pronóstico y son muy frecuentes y jalonan negativamente el futuro y las perspectivas del paciente, que yo creo que es necesaria e imprescindible la figura del farmacéutico comunitario como agente de salud en las patologías crónicas a largo plazo, en perfecta combinación con el resto del personal sanitario, médico, enfermería y neumólogo, para controlar la enfermedad, mejorar la calidad de vida y aumentar la supervivencia. Y como 4 últimas, que esta sinergia es necesaria para la adherencia al tratamiento, para la calidad de vida y para que usen correctamente. Si no, no estamos haciendo, ya lo hemos visto, gran cosa. La broncodilatación es el tratamiento de base y sobre todo habría que añadir un corticoide inhalado cuando haya exacerbaciones. Y que este dispositivo que hemos visto disminuye las exacerbaciones, mejora la adherencia, el consumo de recursos sanitarios y menor mortalidad. LAMA-LABA-CI, ¿vale? Y que la atención primaria y la farmacia comunitaria ocupan un lugar privilegiado para seguir a los pacientes postcrónicos. Y en todas las visitas hay que seguir el consejo antitabaco. Lo digo por el técnico. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y